era como el chicle, lo masticas pero no lo tragas. El mejor futbolista que ha dado este país en la historia. Y dudo mucho que alguien lo supere. Dudo mucho. Creo que así se va a quedar. De esta selección, mientras esté ese señor, no tengo cabida, mejor me voy a casa. La capacidad, el fútbol, el temple, el carácter, el ego. Ser 5 veces campeón de goleo en España, pues que me digan quién. A Hugo lo conocí de cerca y desde muy joven porque éramos vecinos de colonia. De niño jugaba en unas canchas que eran de su familia. Decía, yo juego en las canchas de Hugo Sánchez. Cuando él estaba en la escuela secundaria ya se escuchaba que había un muchacho de la selección amateur de fútbol que tenía un gran futuro. Una selección amateur que estaba destinada a tener su última actuación antes de convertirse en profesionales o futbolistas en Montreal 76. Hugo, igual que el resto del equipo, es tentado por equipos de la primera división. Cruz Azul se lleva media selección amateur, pero Hugo termina recalando en los Pumas de la universidad. ¿Dónde estaba Caviño? ¿Dónde estaba Cándido? ¿Dónde estaba Spencer? Donde había la primera generación importante de Pumas en la primera división después del ascenso, era justamente esa. Cuando emigra del fútbol mexicano, que yo era todavía muy chico, va al Atlético de Madrid, y ahí es cuando yo empiezo a seguir a Hugo Sánchez. ¿Qué pasa con el Atlético de Madrid? Que le reciben muy mal a Hugo Sánchez en España. Y además él no tiene mucho tiempo de adaptación. Cuando ya la gente le está apretando, le está exigiendo, le grita cosas terribles desde la tribuna, que hoy hubieran parado un partido de fútbol por las nuevas disposiciones de la FIFA. La grada le gritaba a Indio, cómo lo recriminaba, cómo se los fue ganando y cómo fue volteando a la afición del Atlético de Madrid con goles y con buenas actuaciones, porque no era un jugador querido en España. Y recuerdo perfectamente que el presidente de ese equipo, que se llamaba Alfonso Cabeza, ya falleció, vino a México con los Pumas de la universidad para regresarles a Hugo Sánchez. Y el presidente de los Pumas, en una junta en la que nos congregamos todos reporteros en un hotel de Paseo de la Reforma, esperando cuál era la decisión, el ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez, era presidente de los Pumas, bajó y nos dijo: a Hugo no nos lo van a regresar. Hugo se queda a jugar en España. Y no es porque nosotros no lo queramos, es porque Hugo va a triunfar en España y él quiere seguir en España. Dos o 3 meses más adelante, Hugo empezó a meter goles y a triunfar en todo lo alto del fútbol de España. Pero soy testigo directo de que si no es por apoyo que Pumas le dio para que Alfonso Cabeza lo regresara al Atlético de Madrid y le dieran una verdadera oportunidad, Hugo hubiera terminado ahí su aventura europea. Muchos se preguntan qué hubiera sido de Hugo Sánchez si hubiera manejado mejor su ego. Muchos cuestionan que tal vez hubiera ganado más de lo que ganó. Yo también cuestiono, pero cuestiono por la puerta trasera. ¿Será que ese ego desmedido de Hugo Sánchez es lo que lo hizo triunfar en medio de un ambiente tan hostil en España? ¿Será que eso lo hizo salir de México? Tal vez sí. Muchos creen que hubiéramos tenido un mejor Hugo sin el ego. A lo mejor no hubiéramos tenido uno tan bueno. Empieza a marcar goles con el Atlético de Madrid de tal suerte que se hace ya indispensable en el equipo titular. Y cuando llega la oferta del Real Madrid, se tiene que triangular la transferencia para que no fuera un pase directo entre el Atlético y el Real Madrid. Recuerdo perfectamente en el estadio de Ciudad Universitaria con la directiva de Pumas, la directiva del Atlético de Madrid, en una gran mesa a la altura de la línea de medio campo, en la zona del tartán, con un mantel blanco precioso, los dos directivos haciendo el traspaso de Atlético de Madrid a Pumas de la universidad, para que las 24 horas se hiciera lo inverso, de Pumas de la universidad al Real Madrid. Es decir, fue únicamente una mascarada para que no fuera el traspaso directo, pero sí ya estaba decobijado Hugo Sánchez para tratar de protegerlo, ¿no?
que yo admiraba era la facilidad que tenía para rematar. No importaba si estaba de espaldas a la portería, de frente, fuera del área. Tenía todos los recursos. Se metía goles a primer toque, siempre estaba en el lugar indicado. Provocativo con el arquero, provocativo con los defensas, rebelde, le pegaban y él pegaba, pero siempre estaba en el lugar justo al momento de pegarle a la pelota y meterle a la portería. Hugo Sánchez es el mejor futbolista en la historia del fútbol mexicano y dudo mucho que alguien lo supere. Dudo mucho. Creo que así se va a quedar. A mí un día platicando con Hristo Stoichkov, que me parece que es un tipo que tiene las credenciales suficientes para hablar de un matón dentro del área, de un futbolista de calidad. Me acuerdo que un día comiendo con Hristo me dice, los dos jugadores más inteligentes que yo vi en mi vida dentro de un área fueron Romario y Hugo Sánchez. Hugo no era un dechado de técnica en cuanto a la conducción, en cuanto a quitarse rivales de encima, era un maestro del remate. Nos hizo sentir a todos los mexicanos orgullosos, donde vimos por primera vez, por lo menos lo que yo había visto, a un mexicano triunfar a nivel mundial y considerarlo el mejor del mundo en algún momento. Hace falta ir a Madrid y subirte un taxi, entrar a un restaurante, platicar en la calle con un profesionista, con un barrendero. La primera referencia, si dices soy mexicano, es Hugo Sánchez. Pentapichichi jugando para el Real Madrid. Dudo mucho que alguien tenga la capacidad, el fútbol, el temple, el carácter, el ego para sobreponerse a algo así. Hugo se va al Real Madrid y entonces adquiere también una importancia distinta para los mexicanos. Y recuerdo que Televisa se encargó también de acompañar la carrera de Hugo Sánchez, haciendo todo lo necesario y todo el gasto que fuese suficiente para traer en vivo la señal de los partidos del Real Madrid cuando ni siquiera en España se transmitían todos. Un día mi papá estaba dormido, un día que pasaban los partidos muy temprano. Yo estaba viendo a Hugo y es el famoso gol de la chilena contra el Logroñés. Curiosamente, con la situación de que el Logroñés, leído al revés, es señor gol, que fue el que hizo Hugo Sánchez. Yo nunca había visto un gol así. Me acuerdo que me paro corriendo y voy y despierto a mi papá y le digo, tienes que ver este gol. O sea, ven a ver el gol de Hugo Sánchez. Y ahí la figura de Hugo evidentemente se fue haciendo muy grande en lo futbolístico, en lo comercial, en lo mediático, porque nunca nos fallaba, siempre metía de 2 para arriba Hugo Sánchez cada fin de semana. El cuestionamiento más grande hacia Hugo Sánchez tiene que ver con su ego, mejor dicho, con el mal manejo de su ego, porque ego tenemos todos. De hecho, si no tuviéramos ego, no saldríamos ni siquiera de la casa. Que decía un viejo comentarista mexicano, Fernando Marcos, que era como el chicle, lo masticas pero no lo tragas. Hugo Sánchez tenía problemas serios en el vestidor del Real Madrid, no se hablaba con la mayoría de sus compañeros y eso te lo dicen ellos tiempo después, porque era una personalidad con una autoestima tan alta, con un egocentrismo de tal tamaño que yo creo que si no lo hubiera tenido no hubiese triunfado en el Real Madrid o en el Atlético de Madrid desde antes, porque las presiones eran muchísimas y solo alguien que creyera fervientemente en sí mismo y sus capacidades hubiera podido vencer lo que hizo Hugo. Todos nos quedamos con la sensación que en la selección le faltó darnos una gran alegría, un gran triunfo, una gran actuación. Yo recuerdo perfectamente cuando él venía para el Mundial del 86, lo que algunos de sus compañeros de selección nos comentaban a los reporteros fuera del micrófono, diciendo, aquí se va a enterar Hugo de quiénes somos nosotros y quién es él, las envidias. Y Hugo no ayudaba mucho para que eso se disminuyera, porque Hugo venía como la gran figura del Real Madrid, sabiéndose más, sintiéndose más, subrayando que era más, y eso no hace funcionar a un equipo. Que un día Luis Flores se salió a medio entrenamiento, también centro delantero de la selección mexicana, y fuimos todos tras él. Dijimos, ¿qué pasa, Luis? ¿Te lastimaste? Dice, no, yo en esta selección, mientras esté ese señor, no tengo cabida, mejor me voy a casa. Creo que él tampoco tuvo la humildad para cerrar filas con el resto del equipo y más bien trató de predicar con un ejemplo que no se le pedía colaboración, que él tomó por otro lado y el equipo también lo malinterpretó. La gran deuda futbolística de Hugo Sánchez es la selección mexicana. Sobre todo no haber impactado lo suficiente en ese Mundial del 86. Y se le recuerda por achicarse en ciertos momentos claves.
lo cual a mí me parece tan sorprendente, a veces tan inexplicable. Habría que platicarlo con él. ¿Cómo es posible que este monstruo que se agrandaba ante la adversidad en España jugando para el Real Madrid no podía cargar con su selección en ambientes más amigables, en ambientes donde era la gran figura? El penal que falla en el 86, yo me acuerdo haber estado en ese estadio, lo tira cruzado a la base de un poste y nos dolió a todos en el alma, ¿no? Hugo no puede fallar, si Hugo toma la pelota estamos hechos, y que Hugo fallara desde ahí era como, se va a acabar el mundial, ya, listo, vámonos a casa porque esto se acabó. Hugo Sánchez también es protagonista de uno de los grandes hubieras en la historia del fútbol mexicano. ¿Qué hubiera pasado si el doctor Mejía Barón hubiera metido a Hugo contra Bulgaria? Tal vez no hubiera pasado nada, o tal vez sí. Tal vez Hugo nos hubiera llevado al quinto partido. Era tal la figura de Hugo en ese momento que me parece que con el solo hecho de pisar el terreno nos hubiera puesto una presión muy grande para el momento del partido. Nunca vamos a saber qué hubiera pasado si Hugo entra ese día contra Bulgaria en Estados Unidos. Creo que era el partido para llegar a hacer historia con México. Era una selección que jugaba por nota, con jugadores importantes, referentes, y se pierde una gran oportunidad. ¿Qué pasa con el Hugo Sánchez, director técnico? Pasa que Pumas de la Universidad, como uno de sus grandes referentes históricos, el mayor seguramente en la historia de los Pumas, aunque jugó luego en otros equipos, incluida por supuesto la aventura española, lo llaman en un momento muy crítico, en un momento de desunión en el vestidor, en un momento de desunión con la afición, en un momento de desunión inclusive de los directivos en cuanto a puntos de vista de qué es lo que tenían que hacer. Y entonces es llamado Hugo Sánchez y es capaz con su figura de congregar todo eso a favor. Yo estaba en La Piedad y el dueño de La Piedad vende al equipo. Y ahí es cuando el dueño me habla y me dice, oye, mira, hay dos chances, porque yo no sabía dónde iba a jugar. Dice, uno es Chivas, pero la verdad Chivas no te quiere a ti, te quieren a Rafa Medina, pero yo te puedo mandar en el paquete con Rafa. Y yo, está cañón. Y le dije, bueno, y la otra opción, me dice, la otra opción es Pumas. Y dije, Pumas, ¿cómo? ¿Qué? ¿En qué paquete? ¿O qué? Dice, no, Hugo te quiere. Ah, caray, Hugo Sánchez quiere que yo vaya. O sea, me voy a los Pumas. Voy a los Pumas y es mi primer encuentro con Hugo. Obviamente un ídolo. Yo llegué y lo vi y dije, ah, caray, pues con un temor. Ya habían empezado el entrenamiento y yo sin ropa. Y ahí voy a chismear. No a Hugo, pues yo no dirigía la palabra con Hugo al comienzo. Y en una me quedo yo afuera esperando el entrenamiento. Hugo se quedaba a hacer lagartijas, a trotar a hacer lagartijas. Ya todo se iba y él se quedaba. Media hora más, una hora más, porque era él el único que se quedaba para practicar después del entrenamiento. Y llego ahí y le toco el hombro. Hugo, y me volteo casi, ¿no? No, me acuerdo perfectamente. Y voltea y me dice, ¿qué pasó, chaval? ¿Qué quieres? No, Hugo, pues nada más quiero preguntarte, pues, ¿por qué no juego? Si realmente tú crees que si puedo ser jugador o si no para irme. Y me dice, chaval, tranquilo, va a llegar tu oportunidad. Y así fue, así, Hugo tenía razón. Me llegó mi oportunidad. 2-3 jornadas después, no luego, seguí jugando. 2-3 jornadas después me saca a la banca, me mete de cambio y meto gol. El gol del Gane contra el Atlas. El plantel de Pumas empieza a trabajar con una dinámica que le lleva al primer título y a los 6 meses al segundo título, pese a entrar en un lugar bajo de la tabla de clasificaciones, pero con una muy buena liguilla por el título y una final dramática además frente a las Chivas que se defienden penales. El tenerlo en cada entrenamiento, en el día con día, era una admiración tremenda y seguirá siendo. Y nosotros somos los mejores. Bueno, fuimos y le ganamos al Real Madrid a su cancha con los Galácticos, y la preparación que tuvimos previa a ese juego fue con Hugo diciéndonos, ustedes le pueden ganar a quien quieran en el mundo y vamos contra el Real Madrid, vamos a ganar el Real Madrid. Oye, pero tiene a Beckham, a Figo, a Zidane. Sí, le vamos a ganar al Real Madrid.
esa energía sí la tiene Hugo Sánchez, sí es capaz de esas cosas. Yo creo que con él mi mentalidad cambió, y la mentalidad de todos. Para él todo es posible, para él no hay imposibles. Siempre tiene palabras de aliento. Es un técnico que fallabas una jugada, un gol, volteabas y encontrabas esto, un aplauso. No encontrabas caras, no encontrabas nada, siempre, y lo mejor para el jugador. Creo que otra de sus virtudes es rodearse de personas mejores que él en ciertos aspectos que tal vez él no domina tanto como aspectos tácticos. Siempre tuvo personas correctas para rodearlo, y creo que su principal fortaleza está en contagiar y motivar al futbolista. Hugo nos tenía con ojo de tigre, como se dice, ¿no? En estado de gracia. Nos tenía creyéndonos a todos de que todos podíamos hacer lo que él hizo, y de que ese era un trampolín para si queríamos jugar en Europa, si queríamos, lo podíamos hacer. Era un tipo totalmente positivo, siempre lo mejor para el jugador, los mejores restaurantes, lo mejor comida. Siempre preocupado por que el jugador estuviera nada más pensando en jugar. ¿Qué pasa después? Que todo ese logro que hace Pumas con Hugo, con su plantel, con la directiva, se empieza a desvirtuar. Hugo se mantiene en el cargo, y cuando sale de Pumas contra su propia voluntad, está peleado con el presidente, está peleado con el vicepresidente, y está peleado sobre todo con los resultados. Porque Pumas, cuando se ve Hugo Sánchez, ya están en posiciones de descenso. Mucha gente te dice que no trabaja la cancha, que no está preparado, que es obsoleto, que únicamente utiliza los ejemplos de yo hice, yo logré. Tuvo otra oportunidad con el Pachuca, en la que a mí me dice la gente de Pachuca lo que pasaba con Hugo. Decían, es un tipazo, es muy trabajador, es de una honestidad increíble, es frontal, como siempre lo fue Hugo, pero lo que sintieron es que no estaba actualizado. Sabe mucho como técnico. Tácticamente sabe, por supuesto que sabe, si no, no puede ser bicampeón. Yo creo que para ganar 2 títulos en México, algo debes de tener. Y si algo tiene Hugo Sánchez, además de ser un tipo ganador, es estrella. En la parte futbolística creo que Hugo, no sé si no se preparó o dejó de prepararse, pero se quedó con el estigma de un técnico que no se actualizó. Y una etapa de Hugo Sánchez con la selección mexicana, también en un momento crítico, después del bicampeonato con Pumas, pareció un buen candidato, llega a la Federación Mexicana de Fútbol. Pero llega después de una campaña rabiosa entre Ricardo Antonio Lavolpe y el propio Hugo Sánchez, uno en el puesto, otro fuera del puesto, y bueno, a los diarios les salía sangre nada más de leer las noticias, de ver lo que se declaraban el uno contra el otro. ¿Quién nos sacó de las tijeras a Lavolpe, donde inicia esta enemistad con el técnico argentino? Pero bueno, a fin de cuentas le llega la oportunidad a Hugo Sánchez, le entregan la Selección Mexicana de Fútbol. Cuando da la lista para la Copa América, yo no estoy en la lista. Y eso yo lo tomé muy personal, muy personal. Hablé con Hugo y le dije, oye Hugo, no te puedo creer, yo siendo contigo incondicional. Había muchas críticas entre Lavolpe y Hugo, y la prensa decía que Hugo era de tal manera y que Lavolpe y esto y lo otro, y gente de Lavolpe. Y cuando estaba Lavolpe, muchos jugadores le tiraron a Hugo porque Hugo criticaba a Lavolpe, y yo estaba en esa selección de Lavolpe. Yo le dije, oye Hugo, yo en ningún momento he tomado partido por otra persona, hay otros que sí. Le dije ahí en medio campo, le dije, hay otros de los que tú tienes aquí que vas a llevar a la Copa América que en su momento te tiraron con todo. Y yo que he sido incondicional contigo, que tenemos una... Le dije, porque esto futbolística no es futbolístico, no es un tema deportivo. Que porque yo estoy igual o mejor que varios de ellos, de mis compañeros. Y él me decía, no, chaval, es un tema deportivo. Y le dije, no es cierto. Este equipo jugaba muy bien con Borghetti. Había repatriado a Neri Castillo como uno de estos jugadores naturalizados o de doble o triple nacionalidad. Se dio, me quedé fuera. Después me habló, se lesiona Borghetti en la final, y yo por ese dolor que tenía ya no quise ir. Oye, te habla Hugo, porque se lesiona Borghetti, a lo mejor para que ocupara el lugar, ya había dado la lista, y ya no quise ir.
me parece que es muy beligerante con la disciplina de los jugadores y no porque se portaran mal, pero recuerdo la Copa América de Venezuela, en que el hotel de concentración de la selección mexicana estaba también ocupado por las esposas y los hijos de los futbolistas, y de repente veías a alguno de los jugadores, por no mencionar algún nombre, pelearse un camastro con la mamá del otro porque estaba el hijo. Es decir, creo que no supo mantener la disciplina que sí debe existir en un lugar en el que también las relaciones humanas, por supuesto que son importantes. Esa parte creo que le falló a Hugo, y también el perder una eliminatoria olímpica, que es, a fin de cuentas, a mí me parece la excusa, la gota que derrama el vaso para algo que ya se veía venir, porque el equipo había dejado de funcionar. Debo reconocer que hasta cierto punto considero justo el despido de Hugo Sánchez de la selección nacional, y tuvo que ver con su ambición, porque ambicionaba también la selección olímpica, y precisamente el fracaso preolímpico es lo que en gran medida le termina costando el puesto en la selección nacional. Él dice que él no debió de haber dirigido ese preolímpico, que termina costándole el puesto. Pareciera que Hugo está destinado a triunfar con clubes y no con selecciones. Y creo que nos vamos a quedar con las ganas de haber visto a Hugo Sánchez en un mundial. Difícil criticar o hablar de aspectos negativos de uno de los únicos 2 técnicos bicampeones en la historia de los torneos cortos en México. Ser un ídolo y lograr lo que hizo en Madrid, en el Real Madrid, en el equipo más importante del mundo o uno de los más importantes, pues no cualquiera lo hace, eso está claro, eso ni tengo que decirlo porque está en el podium de número 1 de futbolista. De técnico, para mí está también en un lugar muy importante, porque a pesar de que a lo mejor no ha tenido tantos títulos, es bicampeón, y solo hay 2 técnicos bicampeones en torneos cortos, que es Hugo Sánchez y Matosas. Son 2. Y hay uno mexicano, Hugo Sánchez. Creo que como mexicanos no estamos obligados a idolatrarlo, pero sí estamos obligados a respetarlo. Y muchos no terminan por respetar su grandeza como jugador. Fue el jugador mexicano que abrió el mercado. Es un hombre capaz de parar el periférico si lo atraviesa caminando, o de congestionar el aeropuerto de la Ciudad de México cuando venía. Hizo los goles más maravillosos que yo le haya visto un mexicano en cualquier liga del mundo. Ser 5 veces campeón de goleo en España, pues que me digan quién. Está en el podium por la fortaleza mental que siempre demostró. Es un tipo que siempre supo reponerse a los malos momentos. Hugo Sánchez está en el podium del fútbol mexicano porque es el mejor jugador en la historia de nuestro fútbol, y mi pronóstico es que lo será casi para la eternidad.